Bienvenidas a un nuevo vídeo del canal y hoy es un día especial porque tenemos la visita de Maite, que es psicoterapeuta del equipo de Paula Nutrición y Coaching, especializada en trauma. Así que hoy vamos a hablar de un tema que para mí es súper interesante, que es el tema del trauma, qué es trauma, qué tipos de trauma hay, cómo podemos abordarlo. Y para ello, pues estamos aquí con Maite, que ella nos va a contar un poquito más. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, con día lluvioso, pero nada, muy bien. Aquí lista para responder lo que me tengas que preguntar. Pues muy básico, muy para que las mujeres que nos estén viendo puedan comprender, ¿no? ¿Qué es esto de trauma? Que muchas veces leemos en redes sociales y cómo lo pueden identificar en ellas mismas quizá. Y para ello, pues lo primero pues, sería ¿qué es el trauma, ¿no? En psicología. Bueno, Paula, pues un trauma es una herida psicológica que puede ser provocada por diferentes situaciones que han resultado emocionalmente muy abrumadoras para la persona y que pueden ser provocadas por diferentes situaciones. En psicología, en trauma, distinguimos dos tipos. Los traumas que son T mayúscula y los traumas que son T minúscula. Los traumas que son T mayúscula son aquellos que están relacionados con, por ejemplo, accidentes, desastres naturales, guerras, y si te fijas, son externos a la propia identidad de la persona, están fuera de nosotras, son sucesos que ocurren que no tienen que ver conmigo, bueno, me afectan a mí, pero no tienen que ver conmigo, son externos. Sin embargo, los que son T minúscula son aquellos que están relacionados con experiencias adversas de vida. Por ejemplo, situaciones de desprotección o de invalidación constante van a hacer que yo piense respecto a mí misma, pues, por ejemplo, que no soy lo suficiente, que yo no valgo, que no merezco amor, ¿vale? Son creencias que sí que están relacionadas conmigo. No es más trauma un T mayúscula que una T minúscula, porque los efectos que van a tener estos acontecimientos pues van a depender mucho de cada persona, de la historia de vida de cada persona, del entorno que tenga esa persona, cuán de apoyado, cuán de sostenido se sienta dentro de su entorno. Van a depender también del momento en el que ocurran y la repetición. No es lo mismo que algo ocurra una vez, por ejemplo, una invalidación puntual en un momento dado, que todos los días haya una pequeña invalidación y que esa invalidación sea como gotitas que van llenando el vaso y lo colman. O sea, sería algo así como que en T mayúscula puede ser un suceso, pues yo qué sé, un terremoto. Por ejemplo, sí, Una cosa como aislada, un suceso. Y en T efectivamente. minúscula fuera como algo que me Sí, genera estrés de manera más constante. estrés o cualquier emoción desagradable, pues tristeza, ansiedad, estrés, dolor, soledad eh, constante y que muchas veces incluso las personas no consideran que una T minúscula sea algo tan potencialmente dañino, que porque me digan no es para tanto, de ahí se me vaya a generar una herida, ¿no? A nivel psicológico. Pero si todos los días, cuando yo estoy sufriendo por algún tema en concreto, ¿no? Se me invalida, pues al final yo entiendo, ¿no? Que lo que yo sienta, pues no es importante o no merece ser escuchado. Entonces, fíjate al final, ¿no? La creencia que se va a generar de mí misma y cómo voy a funcionar a partir de ahí en mi vida cuando yo pienso que lo que yo siento pues no es importante. Pues, por ejemplo, me va a incapacitar a la hora de poner límites, pues, a la hora de relacionarme con otras personas, sobre todo es muy vincular. Qué bueno. Y entonces esto, por ejemplo, cuando una persona lo está experimentando, ¿qué señales o cómo la persona se puede dar cuenta de que hay algo que bien ha iniciado en el pasado, ¿no? Son episodios que pueden ser eso, constantes o que han sucedido en el pasado en alguna situación y en este momento están experimentando trauma.
Bueno, cabe decir también que una persona que tiene heridas emocionales o traumas eh, en su historia de vida es una persona que es funcional, ¿vale? Es una persona que funciona en su día a día, que es capaz de poder transitar lo que le va ocurriendo, pero va a tener un coste, ¿vale? Pues, por ejemplo, las personas que cuentan con este tipo de heridas no van a evaluar situaciones de riesgo para ellas. No van a entender muy bien su mundo interno, su mundo emocional, ni por lo tanto el de las otras personas. No, esto es importante, no va a haber también lo que se llama diferenciación, ¿vale? Entre lo que pertenece al pasado, lo que sucedió allí entonces, y lo que sí que pertenece al momento presente, ¿no? Los eventos traumáticos del pasado lo que van a hacer es volver al presente sin darnos cuenta. El objetivo de la terapia va a ser ayudar a la persona a que esté más conectada con el presente y que aprenda a diferenciar qué es lo que sucedió allí entonces en el pasado y qué es lo que es ahora. Vamos a poner un ejemplo que así se va a entender mejor. Por ejemplo, una persona que cuenta con un episodio traumático en su vida, imagínate en una discusión de pareja, pues su cuerpo va a reexperimentar más fácilmente los gritos que un padre, una madre le daba cuando solo era un niño que una persona que no cuenta con esta herida traumática. Entonces, por una pequeña discusión sobre un tema en concreto, se hace una bola enorme. Básicamente es cuando algo muy grande aparece de una cosita muy pequeñita. Es con qué te has conectado, ¿no? Con qué te has conectado del pasado que está, bueno, pues causando una discusión muy grande por una cosa chiquinina. O sea, si yo, por ejemplo, en mi día a día de repente es como que me disparo, ¿no? Hay una reacción exagerada, ¿no? Sí, En una conversación que haya podido tener con mi pareja. pues para este ejemplo, sí, si yo soy una persona, pues por ejemplo, que de su historia pues no tiene una muy buena relación con sus familiares, que las discusiones se resolvían en vez de comunicando, negociando, llegando a acuerdos, se resolvían a gritos, a insultos, a portazos, es más fácil, ¿no?, que esa experiencia haya dejado una huella en mí y que en el presente yo tienda a resolver cualquier situación con más violencia que otras personas. Ujú. Muy bien. Y una vez podemos identificarlo, ¿cómo podríamos trabajarnos el trauma? Pues en psicoterapia, con enfoques que sí que se han demostrado eficaces a la hora del tratamiento del trauma, por ejemplo, MDR, la terapia sensoriomotriz, modelos de familia interna, mindfulness. MDR, ¿vale? Vamos a ponerle un poquito el foco a MDR, Ujú, ¿vale? Para explicar también a quien no lo conozca qué es el MDR, cómo puede ayudarnos en el abordaje del trauma. ujú. Sí, es el enfoque en el que yo estoy especializada. Entonces, bueno, según Anabel González, que es una gran referente y mentora, desde la perspectiva de MDR, los problemas psicológicos se generan en experiencias que no han sido asimiladas por nuestro sistema nervioso, ¿vale? Todos hemos pasado por momentos duros y en general no necesitamos psicoterapia para volver a sentirnos bien y recuperar nuestra vida. Algunas experiencias pueden ser más difíciles, pero nos acordamos de situaciones que ya superamos o hablamos con nuestros allegados, tratamos de cuidarnos y pasa el tiempo y todo esto nos va ayudando a asimilar y superar esta experiencia. Pero en ocasiones los problemas son tan complicados que las emociones que nos producen son tan intensas que nuestro cerebro no puede asimilar esta información. Esta se queda bloqueada y atascada en nuestro sistema nervioso. No podemos hablar de lo que pasó sin sentirnos mal y si lo hacemos es como si volviéramos a sufrir de nuevo. Y el cerebro sigue intentando resolverlo y trae a nuestra mente una y otra vez lo sucedido. Muchas veces se repite también en sueños, pero nada cambia realmente. Entonces, como la vida tiene que seguir hacia adelante,
muchas veces estos sucesos pueden quedar almacenados en la memoria. Un tiempo después, incluso años, puede pasar algo, que a veces es muy pequeñito, que dispara de nuevo todos esos recuerdos, todas esas emociones o sensaciones físicas. Y podemos ver claramente, a veces algunas personas pueden ver claramente la conexión entre ambos sucesos de pasado y presente o pueden no ser conscientes de ello. Tienen dolor, tienen síntomas físicos que no entienden, están deprimidas, están ansiosas, consumen sustancias. Como hemos dicho, pueden entender o no la conexión con las experiencias que pueden estar generando este malestar. Con MDR podemos desbloquear y procesar estas experiencias previas. Me llama la atención lo del consumo de sustancias, ¿no? Me he quedado con eso. O sea, muchas veces no sabemos, ¿no? Esto me ha resonado con mi propia historia de vida. O sea, no sabemos que realmente lo que está pasando en nuestro interior, ¿no? Las necesidades que hay y vamos directamente a por algo externo, a un consumo de sustancias, a algo... ¿Con qué fin, Maite? Bueno, al final en MDR se consideran los síntomas como un punto de ruptura de nuestro sistema interno. Es el momento en el que nuestro sistema nervioso no puede más, ¿vale? Entonces se da un síntoma que la función que tiene es como de reorganizar el sistema. Vale, es como una forma, a ver cómo lo digo, como de encontrar el control, ¿no? Encontrar la gestión interna que no estamos teniendo, lo ponemos en algo externo, ¿vale? Muchas veces son anestésicos a nivel emocional, ¿no? Pues por ejemplo, el consumo de sustancias, como has mencionado. Sí, serían como formas de reorganizar el sistema, ¿no? Pero de una forma poco funcional para nosotras. Entonces, bueno, pues desde MDR nos tomamos como los cuadros clínicos como una forma de decir, vale, este es el punto de ruptura, vamos a ver qué nos ha ido llegando, qué nos ha ido pasando hasta que ha llegado este momento y vamos a ver, ¿no? El por qué esa persona ha necesitado, ¿no? De una adicción a sustancias, por qué esa persona ha necesitado de un TCA. ¿Cuál sería ese cambio más pequeño una vez se ha iniciado un proceso psicoterapéutico y la persona pues, ha ido trabajando, ¿no? El trauma? ¿Cuál sería ese cambio que pudiera indicarle que algo está cambiando? Pues sería la apertura con el momento presente. O sea, ya hemos dicho antes que el objetivo del trabajo con el trauma es ayudar a la persona a que esté aquí, en el presente, y que no esté allí, ¿vale? En lo que sucedió. Entonces, ayudar a la persona que esté un poco más, que esté más conectada con lo que está pasando ahora, que aprenda esa diferenciación entre lo que es de allí y aquí, que aprenda también un poco a sentir curiosidad hacia sus emociones, hacia sus sensaciones físicas, ¿no? Y que no sienta miedo cuando algo se presente, cuando una emoción, sobre todo las desagradables, se presenten, es que entienda un poco a través de su historia de vida qué es lo que le está queriendo decir. La autocompasión también es clave porque nos dice, ¿no?, que la persona ya no se está batallando contra lo que pasó, sino que es capaz de ver que lo que sufrió fue muy desagradable y siente compasión hacia sí mismo, más que esa herida, ¿no?, que decíamos antes de las creencias, más que decirme que en ese suceso pues es que no era lo suficiente, ¿no?, que pueda decir, ostras, pues es que estaba sufriendo, pues es que no tenía los recursos, pues es que no había nadie a mi alrededor que pudiera sostenerme, es normal que sufriera. De hecho, es ajustado que estuviera sufriendo. Esa mirada compasiva también nos va a decir que la persona está empezando a sanar. Se pueda contar también, ¿no? Narrar la historia desde otro lugar, ¿no? Exacto, el cambio de narrativa en el trauma es súper importante. Sí, exacto, que la narrativa cambie, que cuando yo mire a ese suceso ya lo vea lejos, que ya lo vea como algo que pasó en ese momento, pero que ya no genera esa influencia en el presente, que lo mire y ya no sufra, que lo mire y ya no se me despierte esa sensación agónica que hace al final que
que tienda a no querer recordar, a querer evitar aquello que ocurrió, que pueda hablar sobre ello y que no se conecte con esos viejos patrones, porque realmente también en personas con trauma muchas veces nos encontramos que nos cuentan como un cuentacuentos un suceso muy gordo que les pudiera ocurrir y claro, tú te quedas como, ostras, ¿cómo me lo puede estar contando así? Cuando realmente es algo súper fuerte, ¿no? Ujú. Entonces, pues eso, ayudar a la persona que conecte un poquito más, no solo racional, sino emocionalmente con eso, sin que sienta como toda esa perturbación o toda esa abrumación de las emociones. Claro, esto me recuerda a mí a la desensibilización, ¿no? De esa Sí, desconexión, ¿no? A nivel corporal, a nivel emocional. exacto. Exacto, realmente esto tiene una explicación biológica, que cuando las personas cuentan con heridas traumáticas, el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio del cerebro, que es el encargado de la racionalización, está muy activo. Sin embargo, el hemisferio derecho, que es el que se encarga, ¿no? Como de combatir el trauma, está como más inactivo. Por eso la racionalización está muy alta. Todo el trabajo va a ser con esta parte a nivel del cerebro. Ujú. NMDR, ¿no? O sea, el trabajo Ujú, es con esa estimulación. exacto. Ujú. Hay una parte, el trabajo con MDR no es solo la parte de estimulación bilateral con dedos o estimulación táctil o auditiva. Es un enfoque que cuenta con diferentes fases y esta solo es una muy pequeñita, pero sí se hace una pequeña estimulación de los hemisferios cerebrales para que vuelvan, digamos, como a conectarse entre ellos. Ujú. Así muy, muy llano, muy... Es un trabajo más complejo, pero porque se entienda ahora. Claro, claro, muy bien, sí, sí. Cuando antes habías mencionado lo de no poder estar presente, a mí me ha recordado en Gestalt que decimos un asunto inconcluso, que es cuando algo del Ujú, pasado no lo he podido cerrar, una situación claro. inacabada, y entonces me aferro a cosas, ¿no? Me iba Ujú, viniendo, mientras tú contabas, yo iba como elaborando esto, ¿no? Me aferro sí, a cosas o a personas ujú, y me cuesta estar aquí, me cuesta estar en el presente, ¿no? Porque tengo justo. esa situación como inacabada, ¿no? Pues Maite, no sé si tú quieres añadir alguna cosa que pienses que es importante sobre el tema, algo que se nos haya quedado. Yo creo que es importante, ¿no? Validar todas las experiencias, ¿no? Lo que he dicho al principio, que una T mayúscula, es decir, es muy fácil quizás o para nosotras reconocer que un accidente o un abuso sexual, por ejemplo, o un desastre natural son temas que son traumáticos, ¿vale? Y que por lo tanto sí que merecen ser tratados, ¿vale? Y que una T minúscula, como hemos dicho, que son situaciones pues, de invalidaciones, de humillaciones, de crítica, no tratarlo, no darle importancia porque, bueno, es que eso no es tan abrumador o no es tan perturbador, no sé, no creo que merezca tratamiento, yo estoy bien, yo vivo el presente, ¿vale? No, si con esta entrevista hemos podido ayudar a la persona a que genere esa conciencia, ¿no? De que todo trauma merece ser tratado, pues yo ya me doy por satisfecha. Pues muchísimas gracias, Maite, por este ratito y por esta información y Gracias a ti por invitarme. un placer. Y bueno, a las personas que nos estén viendo, pues si queréis comentar alguna cosa, lo podéis dejar en los comentarios y si pensáis que este vídeo puede ser de ayuda para otras personas que conozcáis, pues desde aquí yo os agradezco enormemente que podáis compartirlo. Así que bueno, muchísimas gracias a ti, Maite, muchísimas gracias a quien esté viendo este vídeo ahora y nos vemos en el próximo.